Muy bien, a las 8:22 tengo el gusto de saludar al economista político Claudio Lozano. Claudio, muy buenos días. Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo va? Sí, buen día, Jorge. ¿Cómo está? Bueno, queriendo varias cosas. Quiero empezar por la económica y después te pregunto cosas políticas. En la economía, vos que siempre sos muy medular y muy claro para explicarle a la gente, sube la tasa y está subiendo el dólar. Y sube la inflación, suben los precios mayoristas. ¿Qué escenario es este, Claudio? Bueno, el escenario es un escenario de inflación con profundización del cuadro recesivo de la Argentina. Ni siquiera se puede hablar de estanflación, porque estanflación supone estancamiento, y acá no estamos en estancamiento, sino que todavía estamos en situación de caída libre. Es decir, acá hay deterioro sistemático y permanente del poder adquisitivo, profundización de la caída del consumo y consecuentemente menores niveles de actividad que se van acumulando. Así que, y digamos, lo que estamos viviendo es una situación donde todavía los precios reciben el impacto de lo que ha sido el fenómeno de las corridas cambiarias que se vivieron entre abril y agosto, con el dólar llegando a prácticamente arriba de 40 pesos. Esto ha tenido un impacto que se ha sentido más en el índice mayorista que en el índice de precios al consumidor, y que mes a mes se va trasladando, y que por otra parte ha modificado el cuadro de la situación inflacionaria, ya que hasta antes de la corrida cambiaria el núcleo de los aumentos de precios tenía que ver fundamentalmente con lo que se denominan los precios regulados, básicamente todo el tema de tarifas, transporte y demás, que era básicamente la inflación generada por la política gubernamental, y lo que estamos viviendo ahora es el impacto concreto de la suba cambiaria vinculada a el precio de los alimentos, con lo cual además el impacto sobre los sectores de menores recursos se hace cada vez más profundo, ¿no? Hemos tenido 6,5% en septiembre, con una inflación en alimentos que es incluso superior a la inflación promedio, ¿no? ¿Cuánto calculás entonces? ¿Qué nos queda? A ver, nos queda octubre, noviembre y en estos 3 meses, ¿cuánto estimás, más o menos de acuerdo a la lógica y los precios mayoristas, que puede ser la inflación en lo que queda? Me parece que en promedio estos 3 meses, más allá de que seguramente octubre va a ser más alto y probablemente diciembre sea más alto que noviembre, por una cuestión estacional, pero no, en promedio no van a estar por debajo del 4. Yo tengo la impresión de que octubre va a estar en torno al 5, puede bajar al 4 o al 3,5 en noviembre, y diciembre va a volver a estar al 4, así que vamos a estar en torno al 50% de inflación anual. Va a ser básicamente el tema, con salarios que en promedio han estado antes de un incremento del 20%, y lo mismo para el caso de las jubilaciones, así que estamos hablando de una caída del poder adquisitivo realmente muy significativa, ¿no? Pocos precedentes esta caída, ¿no? Sí, supera la caída que tuviste en el año 2016, se parece bastante por el impacto a la caída que se produjo en el contexto de la salida de la convertibilidad, ¿no? Claro. Arnaldo Bocco me dijo hace 2 días que él entendía que esta caída del dólar de 41 a 36 en el mayorista era de alguna manera una gauchada que se le estaba haciendo a los 2 fondos de inversión que perdieron muchos dólares a pedido de Caputo, y que lo estaban teniendo para que los amigos compren el dólar barato, y que era probable que empiece a subir, cosa que de hecho se está dando. ¿Vos coincidís con eso? Como parte del fenómeno, ¿no? Me parece que todavía nadie puede decir todavía que está subiendo. Más que nada que está planchado para que haga la diferencia los que puedan comprar ahora. Está planchado, me parece que sí uno puede encontrar allí fondos que puedan estar tomando alguna revancha respecto a la situación anterior, pero me parece que todavía pensar que puede seguir subiendo me parece que es apresurado. Me parece que en todo caso eso va a depender de la evolución tanto
política como, digamos, económica que tengamos en estos meses. Y me parece que lo que sí está claro es que las tasas que se están planteando, tanto en el caso de las LELIQ, como las que está pagando a través de las letras de corto plazo que está emitiendo el Tesoro para absorber las viejas LEBAC, me parece que son tasas que superan el 57, 58%, me parece que son claramente tasas de carácter impagable para el Estado, o sea que estamos resolviendo estamos resolviendo el desarme de las LEBACs, que es básicamente la etapa en la que estamos, en particular, que fue, digamos, la bomba que hizo estallar la coyuntura cambiaria. La estamos resolviendo con un incremento del endeudamiento y con un nivel de tasas que se va a transformar próximamente en insostenible. Habrá que ver cuál es ese próximamente, pero el Estado argentino no está en condiciones de emitir deuda a tasas que superan el 50% anual. Y me parece que estamos en un contexto donde la Argentina sigue en cesación de pagos, y en todo caso la no manifestación del default y de la necesaria reestructuración de la deuda se está posponiendo con de modo absolutamente temporal o coyuntural, con el intento del gobierno de poder arribar a que esto se discuta luego de octubre, pero me parece que el punto sigue estando ahí, ¿no? Esa especulación de que hay todo una calma chicha hasta que termine la reunión del G20, ¿es creíble o las cosas variables pasan por otro lado? Yo creo que que la calma chicha, digamos, hay una estrategia gubernamental articulada con el Fondo Monetario que tiende a tratar de transitar el año próximo para llegar a la coyuntura electoral de octubre. Me parece que en el camino hay varios inconvenientes, todavía, digamos, tuvimos este supermartes pasado, donde había algunas cuestiones que tienen que ver con las LEBACs, queda todavía algunas LEBACs residuales para los meses de noviembre y de diciembre, y me parece que en el curso del año próximo vamos a tener las bombitas de las deudas de corto plazo que está emitiendo el Tesoro a tasas realmente monumentales. En ese escenario hay también un escenario de caída de la actividad y de recesión profunda con deterioro del poder adquisitivo que va a acumular conflictividad social y que habrá que ver qué tipo de expresión toma. En ese contexto me parece que vamos a vivir el año que viene, esos son los factores de inestabilidad, y con un gobierno que está tratando de remar para llegar a después de octubre como único objetivo. Claro, desde el punto de vista financiero, la garantía se la da el Fondo Monetario Internacional. ¿Es suficiente? ¿Se cortó? Ah, justo. Bueno, claro, porque estamos yendo, se dan cuenta como inevitablemente hablamos de economía y de finanzas y vamos yendo a la política. Por supuesto, ahora después le voy a preguntar al hombre de Unidad Popular, le voy a preguntar justamente cómo se preparan ellos para lo electoral. Así que la idea es él decía, juegan variables, no solo económicas, sino políticas. Así que antes de entrar en lo político, vamos cerrando lo económico. Reitero la pregunta, ¿estás, Claudio, de nuevo? Estoy acá, sí. Vuelvo a la pregunta, que viste que va confluyendo naturalmente de la economía, vamos a terminar de hablar de política, pero quiero terminar con lo económico. No hay muchas alternativas. Claro. El Fondo Monetario, que es el garante financiero para que llegue a octubre el gobierno, ¿es suficiente lo que está proponiendo, la plata que está proponiendo? En tanto en la Argentina se frene la salida de capitales, y la prioridad de los dólares que van ingresando sea exclusivamente afrontar los pagos de deuda comprometidos, creo que hay capacidad para
para sostener. Lo que pasa que, bueno, en ese marco se ubican las bombitas financieras que te mencionaba, tanto el tema de lo que queda en materia de DEVAX para los meses de noviembre y diciembre, como los vencimientos de letras de corto plazo emitidas a una tasa absolutamente insostenible por parte del Estado durante el año próximo. Y todas estas cosas abren coyunturas que pueden tener mayor o menor relevancia en términos de impacto sobre el tipo de cambio y sobre la salida de capitales, muy asociada también a cómo se ve en la situación del escenario internacional. Cualquier modificación en el escenario internacional de carácter negativo puede desacomodar cualquiera de estos movimientos. Así que la situación camina en el filo de la navaja. En términos estrictos, si todo anduviera sobre rieles, si ellos no perdieran dólares, podrían llegar a cubrir los vencimientos del año 2019. Pero todo eso es una situación muy, muy compleja que, como digo, está atravesada por bombitas de carácter financiero, fuertemente asociadas a la situación del escenario internacional y también asociadas a cómo evoluciona el conflicto político y social en la Argentina de este año, ¿no? Y del año próximo. Claro, sí, sí. De hecho, el gobierno está teniendo dificultades para cerrar el acuerdo del presupuesto, está apurado porque quiere mandar una señal concreta al fondo que tiene su reunión el día 26, y lo más probable es que si se sacara la sanción, la media sanción de diputados el 24, la sumatoria de los diputados que no estén a la hora de votar, de los diputados que voten en contra y de los que se abstengan, sea superior a los que lo voten. Es decir, que se aprobaría, en caso de aprobarse, con una votación minoritaria. Así que me parece que en ese sentido, tanto por el lado político como por el lado financiero, y la situación del escenario internacional y el conflicto social, aparecen cuestiones que pueden desacomodar el intento que está planteando el gobierno, ¿no? Claro, como dijiste la otra vez, una gran fragilidad de shock externo, shock internos, que puede hacer... Claro, o sea, hablar de acá un año, de cuánto va a estar el dólar, es más o menos lo mismo que no sé, que predecir cosas imposibles, ¿no? Sí, creo que no sería muy prudente decir nada. Claramente es un escenario fuertemente inestable. Bien, esa es la definición económica. La definición política, te pregunto, ¿cómo estás viendo? Ayer hablé con Alberto Fernández, Felipe Solá salió también a hablar, Héctor Daer, yendo tras sus, retomando, o mejor dicho, reacomodando sus pasos de diálogo con el gobierno. Es decir, hay toda una dinámica, desde el peronismo estoy hablando, hay toda una dinámica que muestra o se va a la cabeza de los reclamos y se pone en la vereda de enfrente de los planes económicos del gobierno, o quedás, según explican en el peronismo algunos, quedás fuera de la conducción hoy por hoy. En este marco, ¿cómo estás viendo lo que por lo menos están diciendo estos líderes, que el acuerdo para la unidad del peronismo estaría casi cerrada, con la incorporación ya de Massa, y estaría decidido que todos juntos, sin proscripciones, van un gran paso y dimen el líder, va a ser el candidato? ¿Coincidís con esta mirada? La verdad que no sé, no tengo idea, es un escenario, me parece que todavía está muy movido. Lo que sí creo que acá lo que se necesita es una estrategia que construya una mayoría electoral con una dirección transformadora, que frene a Macri, pero que tenga además la capacidad de no sustituirlo por una estrategia que en todo caso pretenda darle continuidad al régimen conservador.
en ese escenario, obviamente, hay comportamientos de sectores importantes de lo que integra hoy las diferentes variantes del justicialismo, que francamente son los que le vienen a la gestión, y que por lo tanto no sé si efectivamente están trabajando para generar un frente que tenga estas dos características que te digo, que es construir una mayoría electoral, desplazar a Macri y darle una dirección transformadora. Yo veo que, por ejemplo, en una discusión que francamente no tiene ningún tipo de elemento para tener una posición distinta, hay comportamientos que están directos a qué hacer con el presupuesto. Acá claramente el presupuesto hay que rechazarlo y habría que hacer caer el acuerdo con el fondo y discutir una nueva estrategia, si se quiere responder a las necesidades sociales que está planteando la más sociedad argentina. Ahora, claramente no hay una direccionalidad voto. De lo contrario, el gobierno no podría. No, está claro. Así que imprescindible que tome en el centro experiencias de los movimientos sociales y que coloque como agenda las necesidades populares, incida en la conformación de un gran frente electoral de carácter mayoritario y con dirección transformadora. Hasta el momento yo percibo movimientos en el tablero del sistema político institucional, en el modo en que se van acomodando determinados sectores, sobre todo del Partido Justicialista, que parecen más orientados a mantener oxígeno para la gestión actual que para acumular en función de un proyecto distinto. Sí, ese liderazgo es tomado por sectores del peronismo que más afines a tus ideas. Vamos a poner, más allá de las críticas, que las has tenido muchísimas, pero pongámosle sector del kirchnerismo, o Cristina Fernández o un Agustín Rossi, alguno es el que asume el triunfo en las PASO. ¿Vos integrarías, te acercarías a lograr un frente con ese liderazgo del peronismo? Ya, en la Villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires se hizo un frente político que estuvo integrado desde el Partido Justicialista en sus distintas variantes hasta el Frente de Izquierda, enfrentando a los representantes de Macri en la Villa. Nosotros, si algo de esta naturaleza existe, si hay una estrategia mayoritaria, claramente orientada a derrotar al gobierno actual, obviamente no vamos a estar afuera de eso. Ahora, si persisten divisiones que claramente parecieran estar orientadas a darle oxígeno al mantenimiento del régimen conservador, vamos a seguir intentando gestar una fuerza de construir otra cosa. Hasta el momento, lo que nosotros venimos percibiendo es un escenario que le está permitiendo a un gobierno que francamente carece de consenso mantenerse con posibilidades de dar la disputa electoral. Bien, entonces... me parece que en este sentido, tarea política sobra. Todos los sectores que creemos en la necesidad de una mayoría electoral con dirección transformadora, tendríamos que discutir la construcción de ese frente político. Bueno, entonces de hecho, nosotros vamos el próximo 25, 26 y 27 al Congreso Nacional de nuestro Partido Unidad Popular. Estamos invitando a los referentes principales de los distintos movimientos sociales que han tenido protagonismo en estos años en la confrontación con el macrismo, para discutir con ellos la perspectiva electoral, y vamos a definir un posicionamiento electoral en nuestro Congreso del día 27, y tenemos también un seminario regional evaluando y haciendo un balance de lo que han sido las experiencias progresistas en América Latina. Me parece que lo que ha ocurrido en Brasil con el triunfo de Bolsonaro también es un llamado de atención
porque del mismo modo que nadie puede dudar de que el espacio que tiene que ver con lo que ha sido la expresión del kirchnerismo en la Argentina debe integrar ese frente que estoy mencionando, también es absolutamente imprescindible ver cómo se plantea un balance superador de la experiencia pasada. Me parece que el bajo nivel de autocrítica, por ejemplo, del PT, tuvo una responsabilidad importante en que un ultrafascista como Bolsonaro ganara en la primera vuelta como ganó. Por lo tanto, me parece que ahí hay tarea política de sobra para todos los que transitamos el campo nacional y popular. Bien, me queda entonces, a ver, pocas opciones para un frente competitivo. Te pregunto, ¿cómo mirás la salida de Victoria Donda y Daniel Menéndez de lo que era Barrios de Pie? Tenés eso por un lado, y si no, hablé con Ricardo Alfonsín la semana pasada y me dijo que él está construyendo también. Se habla que podría estar allí Margarita Stolbizer, Miguel Litfit, el gobernador de Santa Fe. ¿Qué estás mirando de todo eso? Nosotros venimos trabajando en el mismo espacio en el que creamos en su momento, hace un par de meses, lo que se denominó el espacio En Marcha, en donde está integrado por el movimiento Evita, está integrado por nosotros, por los compañeros del Partido del Trabajo y del Pueblo, y por los compañeros de Libres del Sur y Barrios de Pie. Victoria Donda y el Chucky Menéndez han protagonizado un proceso de división respecto al otro sector de Barrios de Pie y de Libres del Sur que encabeza Humberto Tumini, pero nosotros seguimos conversando con ambos en búsqueda de mantener ese espacio, y por lo menos hasta el momento Victoria Donda y Chucky Menéndez vienen diciendo que seguirán participando de esta experiencia. Nosotros trabajamos con estos actores que te estoy mencionando, Movimiento Evita, Partido del Trabajo y del Pueblo, y con Victoria Donda y Chucky Menéndez, que son expresión concreta de Libres del Sur y de Barrios de Pie. Y bien, la verdad que con la intención de crear ese frente, yo creo que las fichas todavía no están jugadas, creo que hay un proceso político y social que está en marcha, y creo que hay que forzar la construcción de un frente electoral mayoritario, competitivo, y donde haya claramente una dinámica transformadora que le plantea a la sociedad argentina una perspectiva de futuro. No hay que perder la expectativa, creo que hay un lugar para eso, y creo que hay que aprender de las experiencias. Yo creo que queda claro que la salida de hacer una suerte de macrismo presentable que están transitando algunos gobernadores como Ortubey no es la salida para la Argentina, y creo que la idea de una suerte de revival kirchnerista exactamente igual en su presentación a lo que fue, tampoco resuelve el problema. Hay que tener voluntad de confluir creando una opción nueva y distinta. Me parece que eso es lo que hay que tratar de caminar. Y eso no implica ponerle bolilla negra a nadie, implica que todos debemos aportar en la construcción de lo que hace falta. A nadie le puede resultar difícil entender que si la alternativa a Macri o a María Eugenia Vidal es la opción del peronismo conservador, claramente ahí va a ser difícil triunfar. Y si la alternativa es exclusivamente el núcleo duro del cristianismo, también las cosas se van a complicar. Consecuentemente hay que ser capaz de formular algo que tenga la capacidad de construir una perspectiva distinta. Claudio, gracias como siempre por habernos atendido. No, al contrario, gracias a ustedes. Claudio Lozano, economista, titular de Unidad Popular, el partido político que, como ustedes escucharon, abarca sectores del progresismo.